Le damos la bienvenida a todos los participantes del webinar. Vamos a tratar el día de hoy gestión de costos con S10, costos y presupuestos, ¿no? Gracias a la empresa Gescom Vial que hace posible este webinar con la plataforma correspondiente. Quien les habla es Darwin Zúñiga Villanueva, ingeniero civil de la UNI. Cuento con una maestría en dirección de la construcción. Mi experiencia está basado en lo que es dirección de proyectos de la PMBOK. Cuento con una certificación en Project Management de ISO y actualmente estoy laborando como supervisor, como especialista en metrados, costos y presupuestos en una empresa supervisora. Vamos a hablar un poco de lo que es costos y presupuestos, no de la forma habitual con la que hemos trabajado, con la forma habitual que siempre se trabaja en los proyectos, sino vamos a ver un poco más a detalle ello. Y para ello vamos a utilizar una metodología de gestión, ¿no? Hacer costos no es solamente ponerle precio a las cosas, sino hay que tener una metodología, un planning para poder generar un presupuesto de obra. ¿Qué nos dice acá una reconocida firma en consultoría, McKinsey, sobre algunos proyectos de construcción, ¿no? Megaproyectos de construcción? Nos indican que el costo final del proyecto es 1.8 veces el presupuesto original, ¿no? Hay que entender que hay varios presupuestos a lo largo de un proyecto, ¿no? El primer presupuesto es el presupuesto comercial, ¿no? Con el cual una empresa contratista envía su propuesta a un cliente, ¿no? Puede ser un cliente minero, un cliente inmobiliario, ¿no? Después de eso tenemos un presupuesto meta, un presupuesto después de haber sido adjudicado, se tiene un presupuesto meta, el cual va a hacer posible la ejecución del proyecto. Seguido de ello, ya vienen al momento de la ejecución las líneas bases de todo proyecto, ¿no? Como sabemos, y lo que nos dice el PMBOK, hay tres líneas bases que son importantes de todo proyecto de construcción, que es la línea base de costos, la línea base de tiempo y la línea base de alcance. Entonces, estos tres componentes conjugan perfectamente en todo proyecto y se les hace llamar el triángulo de la triple restricción. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la línea base de costos, ¿no? Después de haber obtenido este presupuesto meta, vamos a lanzar nuestra línea base de costos y finalmente a lo largo de todo el proyecto se van a ver las variaciones de los costos y se va a tener el presupuesto final, el presupuesto real, lo que verdaderamente ha costado el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice McKinsey, no? Que ese costo final es 1.8 veces el presupuesto original. Y el atraso, normalmente, para estos megaproyectos son de 20 meses, ¿no? Un ejemplo muy real en Perú es la línea 2 del metro, ¿no? La línea 2 que va de forma subterránea en el metro. Tiene una inversión de aproximadamente 6.000 millones de soles, en el cual está participando empresas como COSAPI, asociadas a empresas francesas, italianas, que son expertas en todo lo que son ferrocarriles. Entonces, este proyecto estaba estimado una duración de 5 años, ¿no? Que se termine el 2019, ¿no? Del 2014 al 2019. Y siendo 2023 ya está desfasado 4 años, aún no se termina, ¿no? Va a haber una marcha blanca, si no saben, en estos próximas semanas va a haber una marcha blanca por 3 meses para ver, algunos tramos obviamente, para ver el funcionamiento de estos trenes o vagones que ya no van a necesitar un conductor, ¿no? Son trenes que son autónomos, independientes. Entonces hay una marcha blanca ya en algunos tramos del proyecto. Actualmente tiene un avance, si no más recuerdo, está en un 60-65% de la ejecución de todo el proyecto. Entonces es un caso real, ¿no? Tenemos que ver también un poco de nuestra realidad nacional, ¿no? Actualmente cómo está
eh, enfocado la inversión pública para el 2024, ¿no? Tenemos un presupuesto aproximadamente de 240.000 millones de soles para el próximo año en inversión pública, ¿no? Acá se puede ver cómo está repartido en todos los 24 departamentos, incluido la provincia constitucional del Callao, ¿no? Y como podemos ver o podemos notar, los que tienen mayor inversiones son las partes del norte del Perú, ¿no? Donde justamente se va a ver afectado por el fenómeno del Niño. Y también la parte sur del Perú, ¿no? Como Cusco, Puno, Moquegua, donde hay una intensificación en temas de lluvia en algunos eh, meses del año. Entonces, tenemos ya 240.000 millones que van a ser utilizados como inversión pública para este año 2024. Entonces, tenemos que tener conocimiento de eso, cómo se va a trabajar todo este dinero para para proyectos de inversión. Algo que está pasando mucho en nuestra realidad nacional son las deficiencias en los expedientes técnicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que un expediente técnico consta de varias especialidades, varias entregables. Vamos a hablar así, ¿no? Como entregables. Están los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los metrados, los presupuestos, los análisis costos unitarios, los cronogramas, los calendarios y otros más. Entonces, actualmente lo que nos indica Contraloría es que hay una deficiencia en expedientes técnicos que siguen perjudicando las obras a nivel nacional, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Esto es una realidad nacional. Entonces, esta calidad de expedientes técnicos está alrededor del 0,5% de la inversión del total de la obra. O sea, no se da una inversión adecuada para la realización de expedientes técnicos. Por eso es que tiene muchas deficiencias, ¿no? Muchos vacíos, muchas incongruencias. Y esto genera, obviamente, esto genera que hayan adicionales de obra, por ende hayan ampliaciones de plazo y por ende hayan costos de mayores gastos generales variables durante todo el tiempo de vida del proyecto. Entonces, hay que tener en cuenta ello, también cómo está nuestra realidad en expedientes técnicos, ¿no? Que incide bastante en el área de costos y presupuestos, porque no está siendo analizado de forma correcta los análisis de costos unitarios en expedientes técnicos, ¿no? Piensan que solamente es agarrar un expediente y copiar las partidas a este nuevo proyecto y no hacer un análisis, no hacer un planning previo, ¿no? Otro, por ejemplo, acá hay otro paper que nos dicen, ¿no? Alertan deficiencias en aprobación de adicionales de obra, ¿no? Tener en cuenta que el adicional de obra está ligado mucho al artículo 205 del reglamento de contratación, de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, al momento de ver el proceso de un adicional de obra, hay una parte, ¿ya? Hay una parte del reglamento donde se indica que si no hay costos, precios unitarios, hay nuevos precios unitarios, se tienen que generar las partidas nuevas tienen que tener sus propios o sus nuevos costos unitarios, ¿no? Si el adicional de obra tiene partidas nuevas, se tiene que hacer nuevos APUs, ¿ya? Nuevos análisis de costos unitarios, los cuales van a ser validados entre el supervisor y el contratista, ¿no? Los representantes de cada uno, como en el caso de nosotros como supervisión está el jefe de supervisión y como el caso del contratista está el residente de obra. Entonces, eso es lo que se hace un acta, ¿ya? Un acta de suscripción de precios unitarios, de nuevas partidas y por ende los nuevos precios unitarios. Y para hacer estos precios unitarios hay que tener un criterio, ¿no? Hay que tener
una metodología de gestión, hay que tener una metodología de cómo calcular estos precios unitarios, cómo calcular el presupuesto, el APU y todo ello. Entonces, es muy importante tener una metodología para poder realizar costos, ¿no? Es muy importante ello, porque nos van a servir a lo largo de todo el proyecto, desde la concepción del proyecto que nace con el expediente técnico y durante todo el proceso de ejecución del proyecto, hasta finalmente el cierre que viene a ser la liquidación de obra. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Contraloría alerta sobre costos en presupuestos de obra por 60 millones de MAPE, ¿no? Entonces, hay sobrecostos al momento de que no se pueda establecer un costo sincerado para las partidas, ¿no? Si no se establece un costo sincerado, van a aparecer estos procedimientos de adicionales de obra y por ende ampliaciones de plazo. Y eso va a ser, estos sobrecostos, es un perjuicio a al Estado, ¿no? Porque estamos desembolsando mayor cantidad de dinero por una obra en la cual no se ha concebido bien los costos al momento de realizar el expediente técnico. Y por cuál es la falla, que los ingenieros, los especialistas de costos y presupuestos no tienen una metodología de cómo gestionar estos costos o cómo elaborar estos costos unitarios, que es lo que vamos a ver nosotros al momento del curso de especialización. Porque es un dato importante, ¿no? Hay cerca de 8.000 profesionales en Perú certificados en gestión de proyectos, ¿no? Actualmente ya es una realidad, ¿no? Todos debemos conocer esto, que ya no solamente es tener el título de ingeniero, la maestría de ingeniero, sino que hay que certificarnos. Una de las certificadoras en este caso, muy reconocidas a nivel mundial, es el PMI, ¿no? A través de sus 8 certificaciones, entre la cual, entre la que destaca es la del PMP, ¿no? Project Management Professional, ¿no? Que toda profesional debe tener, no solamente ingeniero, sino todo profesional que está inmerso en el sector de la construcción, inmerso en proyectos, debe tener ello, ¿no? He visto ingenieros industriales, civiles, he visto administradores, contadores que tienen estas certificaciones de gestión de proyectos, porque ya ahora la gestión de proyectos ya está entrando a muchas áreas, a muchas ramas profesionales, no solamente a la ingeniería. Por ejemplo, acá, ¿no? Sobre costos en infraestructura, un desafío, ¿no? En el Perú, el 62% de los contratos de concesión han sido renegociados y el 85% de estas adendas se han realizado antes del quinto año, ¿no? Acá ya nos está hablando mucho, un poco más específico en contratos ya de concesiones. Por ejemplo, SACIR es una empresa española, termina el canal de Panamá con 2.14 millones de sobrecostos, ¿no? Si, por ejemplo, acá tenemos un caso real, ¿no? De que una empresa transnacional que ha generado el expediente, el estudio para el Canal de Panamá, al sí mismo tiene ciertas deficiencias en en costos, ¿no? Y eso ha permitido que al momento de construir este Canal de Panamá o hacer la ampliación del canal, haya un incremento del costo en casi 2.14 millones de soles, ¿no? Por ejemplo, también tenemos una realidad nacional, es nuestras obras paralizadas, ¿no? Tenemos 2.100 obras paralizadas con respecto a lo que nos dice Contraloría, ¿no? Con su informe de octubre del 2023. ¿Esto cuánto de inversión tiene? Solamente paralizada en inversión, casi 28 millones de soles paralizados por estas obras. ¿Y cuáles son las causales de paralización? Las causales son incumplimiento de contrato, hay un desequilibrio de repente económico en el contrato, los costos no están acorde a la realidad, ¿no? Y por eso el Estado tiene que verse en la necesidad de generar estos sobrecostos para poder concluir con la meta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Según el reglamento, es concluir con el proyecto, ¿no? Satisfacer a la población.
justamente a través de estas obras de inversión pública. Falta de recursos financieros y liquidez, ¿no? Si no tenemos un buen presupuesto de obra acorde a la realidad del proyecto, ¿no? No tenemos un... Y del presupuesto de obra van a salir muchos inputs, ¿no? Muchas salidas, ¿no? Nosotros, como ingenieros, vamos a tener un ingreso, que es el presupuesto de obra. Vamos a realizar trabajos o herramientas y técnicas y van a salir outputs o salidas, como son el cronograma de obra, uno, los calendarios de adquisición de materiales, los calendarios de adquisición de equipos, ¿no? Los cronogramas valorizados, los cuales nos van a dar los avances programados, acumulados y mensuales por el periodo que tiene el proyecto. Entonces, hay que entender un poco la magnitud de hacer un presupuesto de obra. Hay que tener mucha conciencia al momento de generar un presupuesto de obra, porque de eso va a depender muchas cosas, ¿no? Del presupuesto de obra, que es la matriz, van a salir muchos outputs que van a influenciar directamente en el proyecto. Otro de las causales son las discrepancias, controversias, conflictos sociales, eventos climáticos, deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Cual ya lo hemos estado revisando, falta de permisos, abandonos de obra, ya abandonan la obra ya porque ya no tienen la capacidad técnica y económica para poder seguir afrontando, ¿no? Disponibilidad de terreno, interferencias u otros. ¿Cómo está actualmente nuestra industria? ¿No? Estamos en una realidad en donde nuestra industria, el sector construcción y toda industria, estamos en 4.0, ¿no? Estamos en sistemas cibernéticos, internet, IO, eh, clouds, una transformación digital, Internet de las cosas, Big Data, sistematización, automatización de procedimientos. Ya no se trabaja solamente individualmente, ¿no? Hay metodologías ahora que son más colaborativas, por ejemplo, el BIM. Entonces, el presupuesto, esto no es ajeno, ¿no? Un presupuesto no es ajeno a toda esta nueva forma de concebir los proyectos, ¿no? Que tienen ya está más ligado a al Internet o a los sistemas cibernéticos. Entonces, el presupuesto trabaja con otros factores o con otros complementos, como son, por ejemplo, el Project o el Primavera, ¿no? Para hacer los cronogramas, los calendarios, el control del presupuesto. Trabaja también con el Power BI para poder hacer la reportabilidad en tiempo real, ¿no? Y ya no es tan estático la reportabilidad, sino ya es dinámico a través del tiempo. Trabaja con un sistema en el cual va a gestionar esos tres componentes como son el Syncro, por ejemplo, ¿no? El Syncro es un software en el cual trabaja con BIM 5D y a medida que tú vas programando tu proyecto, va generándose los tiempos de inversión, o sea, los costos y presupuestos, va generándose el sistema BIM del proyecto, cómo se va generando en 3D y también va generándose el tiempo que va a durar ese proyecto. Entonces, ya está todo ligado. ¿Y de dónde nace? ¿De qué matriz nace? Del presupuesto de obra, porque ahí vamos a ver rendimientos y metrados. Y si no tenemos un buen rendimiento, van a salir tiempos muy exorbitantes o proyectos muy alargados o de repente proyectos muy cortos, ¿no? Que no se van a poder hacer viables, ¿no? Otro sistema, ¿no? Es el BIM. Tenemos ahora actualmente una dimensión en BIM en 6D, ¿no? Tenemos primero un 2D que lo veías en planos, ¿no? X y Y. De ahí vimos una dimensión 3D, X, Y, Z, ¿no? Ya tenemos tres dimensiones. ¿Que trabajas en qué? En Revit, en Navisworks,
en, en Tecla, es todo eso software. Tenemos ahora un 4D, donde ya está poniéndose planificación, ¿no? Un 5D, que estás analizando costos y estás analizando presupuestos y ya estás estimando costos, ¿no? Todo involucrado. Un 6D, donde está metido lo que es sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo se puede este proyecto ser sustentable en el tiempo? Hay también certificaciones que le dan a los edificios, a las edificaciones, también le dan una certificación, ¿no? No sé si habrán escuchado la certificación LEED. Entonces, es una certificación que tiene eh, plata, oro y bronce, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, que le da cuán sostenible y autosustentable es este edificio. Y finalmente tenemos la dimensión 7D, que es el mantenimiento propio del edificio a lo largo del tiempo. Obviamente que también es un costo, ¿no? Es un costo. ¿Qué estándares podemos adoptar, no? No necesariamente la del PMBOK, ¿no? Puede ser también la del PRINCE2, el AAC, que es la Asociación de Ingenieros de Costos, muy reconocida en temas de todas las metodologías, gestiones, buenas prácticas en el sector de costos, ¿no? Ya un poco más especializado. El IPMA, el CI, el CMAA y el COB, ¿no? También hay unas metodologías, en este caso, por ejemplo, XP, IPD, BDC, están gestionando mucho ya eh, lo que es la gestión de proyectos y la gestión de costos, alcance y tiempo. Por ejemplo, ¿qué nos dice IPD, no? IPD es Integrate Project Delivery, ¿no? ¿Qué nos dice IPD, no? Antes, ¿cómo se trabajaban? En los años 70, tenemos un contratista, un diseñador, y trabajaban de forma independiente, ¿no? Cada uno por su lado. En los años 80 ya apareció lo que son los contratos EPC, EPCM, ¿no? Que ustedes deben conocerlo muy bien, ¿no? Entonces ya hay un diseñador que coordina mucho con el contratista y el cliente. Entonces ya hay un diseño-construcción. De ahí fue avanzando nuestra gestión de proyecto, nuestra gestión de proyecto, nuestro gerenciamiento. Ya tenemos una gerencia de proyectos, un CM, ¿no? Tenemos un gestor de proyectos, lo que se está viendo actualmente como PMO, ¿no? El cual va a realizar toda la gestión del proyecto íntegro, desde el tiempo, el alcance y el costo, y otros procesos más. De ahí tenemos en los años 90 también empezó ya a meter los riesgos, ¿no? No solamente gerenciamiento a través de esos triple restricción, sino ya empezó a meterse los riesgos, que es lo que actualmente los proyectos de inversión pública y todo proyecto también del sector privado está incluyendo sus especificaciones, está incluyendo en sus expedientes técnicos, una gestión de riesgos. Y esta gestión de riesgos también tiene una parte de costos. ¿Por qué? Porque tienes que evaluar cuantitativamente y también cualitativamente el riesgo y asignar quién es el responsable de ello. En el año 2000 ya apareció el IPD, ¿no? El IPD es una filosofía donde están coordinando todos los integrantes del proyecto, el contratista, el cliente y el diseñador o el proyectista. Y actualmente se está utilizando la filosofía IPD+, ¿no? IPD+. ¿Dónde están quién? El contratista principal, el cliente, el diseñador, y también están atrayendo a los subcontratistas, ¿no? Que son la gente especializada que hacen los trabajos. Con esta filosofía de IPD hay una reducción de costos, ¿no? Acá se vio un proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde aplicaron IPD y gestionaron, y hubo una reducción de costos de casi 324.000 soles, ¿no? 24.000 dólares, disculpe. Entonces, hay un, hay una ingeniería de valor en temas de costos cuando se utilizan estas filosofías de gestión.
Igual acá en el hospital de Texas, también, ¿no? Tenían un presupuesto inicial de 46 millones. El presupuesto del costo adicional fue de 49. Al final, el costo del proyecto fue de 48 millones, ¿no? O sea, hubo un ahorro obtenido de 1 millón de dólares por este proyecto, ¿no? Entonces, ya tenemos acá cómo está nuestra realidad nacional. Asimismo, ya hemos visto cuáles son las filosofías de gestión y cómo impactan esto en el proyecto y cómo impacta específicamente en el costo, ¿no? En el dinero, ¿no? Entonces, acá vamos a entrar ya a ver lo que es la filosofía o la metodología del PMBOK, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Es un esfuerzo es un esfuerzo y que tiene un tiempo limitado, ¿no? Tiene un inicio, tiene un fin, donde se tiene que cumplir objetivos mediante la producción de entregables, ¿no? Ese es un proyecto. Este objetivo se define como una meta, ¿no? Que se va a dirigir el trabajo, una posición estratégica para lograr un fin, alcanzar un resultado, alcanzar un producto. Es un esfuerzo temporal porque tiene un inicio y un fin establecido. Y acá vemos cómo los costos se van alterando durante toda la vida o el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Desde el inicio de la idea, ¿no? Desde el inicio de la idea, que se inicia con un acta de constitución, un project charter, ¿no? Donde están establecidos lineamientos muy a alto nivel, y de ahí viene un perfil de inversión que, como podemos ver acá, está entre los -20% hasta los +100%, o sea que es muy holgado, ¿no? Es un perfil de inversión que es un presupuesto muy holgado. Acá solamente en el perfil de inversión se va a ver lo que es netamente si hay un beneficio socioeconómico a la población, ¿no? Es lo que evalúa eso en este perfil de inversión. Por eso tiene un presupuesto holgado. De ahí viene un estudio de factibilidad o de prefactibilidad. De ahí viene la ingeniería conceptual, ¿no? Acá ya estamos viendo más alternativas de solución. Entran especialistas en la materia para poder evaluar otras alternativas de ingeniería. Estimamos costos un poco más a detalle y nuestra brecha ya va bajando, ¿no? Desde los -15 hasta el 50%. Ya va bajando ya. De ahí viene un estudio de factibilidad como una ingeniería básica, ¿no? Acá ya se va planificando el proyecto mucho más detalladamente. Ya se va detallando el alcance, ya se va planificando los costos, se va gestionando los costos y se va metiendo el tiempo, los cronogramas. Entonces acá va bajando ya un 7% de brecha. Y finalmente vienen los expedientes técnicos, ¿no? La ingeniería de detalle. En esta ingeniería de detalle ya es mucho más aterrizado, se toma en cuenta lo que ha pasado en procesos anteriores, ¿no? La factibilidad, la prefactibilidad, y acá ya se va afinando los costos, ¿no? Ya se va teniendo un costo más aterrizado, más puntual, el cual nos va a dar el valor referencial del proyecto, ¿no? Con el cual envía a licitaciones para su futura construcción. Entonces tenemos los presupuestos ya mucho más aterrizados, ¿no? En la ingeniería de detalle ya tenemos una brecha pueden estar muy mal, ¿no? Muy mal el presupuesto entre -3%, o pueden estar también muy elevados, muy sobrevalorados, ¿no? Hasta en 15%, ¿no? Entonces, esa es la brecha que se tiene al momento de realizar este tipo de presupuestos de ingeniería de detalle, ¿no? Este es un estudio que hizo justamente el AAC, ¿no? Que es justamente esta Asociación de Ingenieros de Costos, y hizo esta clasificación de estimados de proyectos, ¿no? Nos tomaron como referencia proyectos de más de 10, 20, 30 millones de dólares, un estudio completo para poder obtener estos porcentajes de brechas. ¿Cómo era la gestión tradicional, no?
el perfil, la factibilidad, la ingeniería de detalle y finalmente la construcción, ¿no? Cada uno trabajaba de forma independiente. ¿Cómo es actualmente? Todos trabajan de la mano, ¿no? El cliente, el contratista, los ingenieros, los subcontratistas, todos trabajan ya de la mano para poder cumplir con el objetivo. Bueno, esta parte lo hemos visto, perfil de inversiones, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle. Vienen los presupuestos, ¿no? Los presupuestos que hemos estado viendo son los presupuestos de los valores referenciales, el presupuesto comercial, el presupuesto meta, presupuesto de línea base y finalmente el presupuesto real. Y vienen los controles de costos, ¿no? ¿Qué nos dice PMBOK? ¿Cuál es la vida o el ciclo de vida de un proyecto? Según el PMBOK tiene 5 procesos, ¿no? O 5 grupos de procesos bien marcados, ¿no? Desde el inicio del proyecto, que eh, tiene el principal salida de este inicio de proyecto es el Project Charter o el acta de constitución del proyecto, con el cual va a iniciar todo este proyecto como gestión. Segundo viene el proceso de planificación, ¿no? Antes de iniciar un proyecto hay una planificación previa y ahí entran justamente los ingenieros de costos o los que estamos inmersos en este mundo de los costos, porque vamos a analizar el presupuesto que nos llega, ¿no? El presupuesto con el cual han ganado, ¿no? Vamos a analizar ello. Vamos a generar nuestros propios dashboards, vamos a analizar cuántas horas hombre hay, cuántas horas máquina, ¿no? De ahí viene el proceso de ejecución, monitoreo y control y finalmente el cierre, ¿no? Tenemos 5 procesos bien marcados en 10 áreas de conocimiento, entre los cuales está el área de gestión de costos. Este área de gestión de costos tiene 4 procesos. Entonces acá vemos una tendencia de cómo los, los procesos van interactuando en la vida, en el ciclo de vida del proyecto. Al principio tenemos los procesos de inicio, muy marcado, los procesos de planificación que va a lo largo de todo el proyecto, los procesos de ejecución, monitoreo y control y finalmente de cierre. ¿Cómo está formado un presupuesto de obra, un presupuesto de proyecto, ¿no? Acá lo que vamos a guiarnos mucho es con la EDT, ¿no? Acá vamos a guiarnos bastante con lo que es la EDT. La EDT o el WBS, ¿no? ¿Qué es el WBS o la EDT? Es la estructura de descomposición del trabajo. ¿Y de dónde se obtiene esto? De la gestión del alcance, ¿no? De la gestión del alcance. Que es crucial, es vital este output o esta salida para nuestra gestión de costos. ¿Por qué? Porque nos va a dar cómo va a estar, eh, cómo va a estar estructurado nuestro presupuesto de obra, ya que la EDT va a tener cuentas de control, ¿no? Cuentas de control, actividades, cuentas de control, lo cual nos va a dar la idea de cómo se va a gestionar el proyecto, cómo se va a construir el proyecto. Y finalmente cómo se va a obtener el presupuesto de obra. Entonces, como podemos ver acá, como podemos ver acá, ¿no? Tenemos la EDT, de la EDT sale esto, tenemos los costos por las actividades, ¿no? Hay que tener en cuenta que una actividad es diferente a una partida, ¿no? Una actividad es diferente a una partida. Lo que está en los presupuestos de obra son partidas, no son actividades, son partidas, ¿no? Por ejemplo, la partida de acero corrugado. Esa partida tiene actividades previas, ¿no? Traslado del acero, compra del acero, habilitado del acero, corte del acero, envío del acero al punto donde se va a instalar. Y todo eso tiene un costo, todo eso tiene un tiempo. Y esa estimación de esos costos va a generar cuánto va a tener la partida, ¿no? Normalmente, un costo de kilo de partida está entre 5 a 6 soles por kilo, ¿no?
va a depender también de qué tan grande es el proyecto para poder evaluar. He visto costos de acero hasta de 4 soles porque el proyecto es bastante grande, tiene millones de toneladas de acero, entonces ya se reajustan los costos, se hacen mejores procedimientos constructivos, se implementan mejores procedimientos constructivos que abaratan un poco el costo. Eso es donde se ve, de repente no mucho en el sector público, pero sí en el sector minero, en el cual también tengo mucha experiencia con clientes mineros, en el cual ven estas implementaciones de procesos constructivos e impactan en el costo. Después de tener estas actividades, tenemos los paquetes de trabajo, ¿no? Los paquetes de trabajo, vamos a estimar los costos de paquetes de trabajo. Entonces, acá ya estamos viendo que nuestro presupuesto está dándose una forma basada en una metodología, ¿no? Ya no es por lo que creemos ni lo que de repente se ha hecho eh, a lo largo de este tiempo, o de coger un presupuesto que ya se tiene y volcarlo o copiar las partidas, ¿no? No, sino que ya tiene una forma que se está trasladando a una metodología de gestión. Tenemos las cuentas de control y acá aparece las reservas, ¿no? Las reservas de contingencia y las reservas de gestión. La reserva de contingencia está aplicada al costo directo, ¿no? A las partidas, a los paquetes de trabajo. En cambio, la reserva de gestión está aplicada a los costos indirectos. Las reservas de contingencia, ¿cómo analizas una contingencia en una partida de tu presupuesto de obra? Es ponerle que 10%, 15%, 20% de contingencia, eso incrementa tu costo. Entonces, ¿cuál es el óptimo de contingencia que hay que aplicar a las partidas? ¿Y cuánto es también nuestra reserva de gestión, no? Obviamente tenemos que tener algún colchón, algún buffer, tanto en las partidas como en nuestra gestión. Entonces, ese buffer también tenemos que calcularlo. Y finalmente tenemos el presupuesto del proyecto. Entonces, esta forma de poder concebir un proyecto o un presupuesto de obra está basado en una metodología. ¿No? Nosotros sabemos que también los proyectos tienen sus costos directos, indirectos, gastos generales, utilidad y todo eso, ¿no? Pero acá está basado en una metodología de gestión. Entonces es un poco más aterrizado. Las estimaciones ya son dadas a través de métodos o herramientas o técnicas. Por ejemplo, el método tres valores, un método paramétrico, un método ascendente. Entonces, todo eso va a generar que se tenga un presupuesto de obra más aterrizado, ¿no? Bueno, acá los controles de costos, eso es en la parte ya los controles de costos son en la parte ya al momento de hacer la construcción, ¿no? Cómo elaborar el presupuesto de línea base, un presupuesto de control y cómo gestionar tus costos a lo largo del proyecto, ¿no? Con el valor ganado y el resultado operativo. Esto es lo que nos va a dar que nosotros hagamos un buen presupuesto de obra, ¿no? Al momento de hacer un buen presupuesto vamos a tener nuestra curva S. Hay diversas formas de generar una curva S. Puede ser con costos o puede ser con horas hombre. Entonces, ya es la forma de cómo la empresa, cómo el ingeniero de costos pueda controlar eso, ¿no? Esas horas hombre, ¿de dónde sale? Sale justamente del S10, ¿no? ¿Cuántas horas hombre hay por cada partida? De repente hay las horas hombre por una zona que vas a trabajar, las horas hombre por columnas, por vigas, por encofrado, por concreto. Entonces ya vas a tener una mayor amplitud de forma de gestionar tus costos. El resultado operativo es una proyección, ¿no? Es una proyección de los costos que también viene del presupuesto de obra, ¿no? Todo se basa en el presupuesto de obra. Si está bien hecho ese presupuesto, va el proyecto concluir de forma satisfactoria económicamente, ¿no? Si está mal, se va a generar muchas adicionales, muchas ampliaciones de plazo.
y eso va a incrementar el costo del proyecto. En nuestro curso de especialización vamos a ver un presupuesto de obra, pero a través de una metodología de gestión. En este caso, la metodología del PMBOK. Vamos a ver el proceso 7, que es la gestión de costos, el cual tiene cuatro procesos, ¿no? Planificar la gestión de costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Controlar los costos, obviamente, eso se realiza en la parte de ejecución, en la parte de monitoreo, control y ejecución, en obra ya. Nosotros vamos a estar en la parte de planificación, ¿no? Gestionando los costos, estimando los costos y determinando el presupuesto de obra. Vamos a tener muchas técnicas y herramientas que vamos a utilizar, por ejemplo, el análisis de datos, la estimación ascendente, la estimación análoga. ¿Cómo es la estimación análoga? Tenemos proyectos anteriores, el cual nos han dado feedbacks, ¿no? Tenemos unas lecciones aprendidas y tenemos data, ¿no? Data de proyectos anteriores que nos van a servir para nuestro presupuesto actual. Tenemos una estimación paramétrica que está dado a base de estadísticas, una estimación ascendente que acá usa el EDT, ¿no? Al tener EDT una descomposición del proyecto, entonces vamos a tener una parte de las cuentas de control y ascendentemente van a ir subiendo, ¿no? Por ejemplo, estructuras se va a dividir en qué? En vigas, columnas, muros, pantallas, por ejemplo. Los muros, pantallas se dividen en qué? En cofrado, acero, concreto. Entonces, al nosotros tener eh, evaluando bien el costo de las partidas, vamos a tener de forma ascendente, vamos a tener el costo del muro pantalla. Y al sumar todos estas especialidades, vamos a tener de forma ascendente el costo del proyecto, más aterrizado, mejor elaborado a través de un EDT, a través de un planning de proyecto. Estimación basadas en tres valores, por ejemplo, tenemos valores optimistas, tenemos valores pesimistas y tenemos un valor óptimo. Para un presupuesto tenemos esos tres valores. Entonces, al momento de calcular nuestros costos por partida, vamos a analizar esos valores y vamos a obtener un resultado numérico cuantificado a través de esta estimación. Entonces, al tener estas herramientas y técnicas, podemos tener costos aterrizados en nuestros proyectos. Y también vamos a ver, o vamos a tener también los juicios de expertos. El juicio de expertos es consultar a alguien, un experto en la materia, el cual nos puede dar costos de rendimiento, nos puede dar datos de rendimiento, datos de costos, para poder tener en cuenta al momento de elaborar el proyecto. Análisis de brechas, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede normalmente en un proyecto de construcción, ¿no? El presupuesto comercial tenemos 5 soles por kilo, un rendimiento tal. El presupuesto meta, ¿no? Es el que realiza el residente de obra con su personal. Tenemos un presupuesto de 4.9 y tenemos que evaluar ahí el reporte de producción o los índices de productividad, ¿no? Para saber cómo estamos. Por eso que es de vital importancia tener un rendimiento acorde al proyecto. Costos asociados a un proyecto, bueno, son los costos variables, los costos fijos, los directos y los indirectos. Los variables, ¿como cuáles? Los que cambian de acuerdo a la cantidad de trabajo o a la producción, ¿no? Ellos van cambiando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los costos variables, el residente, la parte técnica, también está los alquileres, ¿no? Por ejemplo, esos son costos variables, costos que al momento de hacer el disgregado de los gastos generales de forma correcta, va a servir de mucho al momento de calcular tus valorizaciones de mayores gastos generales variables. Costos fijos, costos que se mantienen durante el tiempo, ¿no? No van a cambiar estos, ¿no? Por ejemplo, el costo cuando se realiza la propuesta técnica, ¿no? Hay un costo ahí.
Los costos directos son los costos que están ligados directamente al trabajo en el proyecto. O sea, lo que va a generar producción, lo que va a generar avance. Los costos indirectos son costos en los que se incurre en beneficio de más de un proyecto, ¿no? Los costos indirectos están acá, el personal staff, por ejemplo, ¿no? Los gastos generales, la utilidad. Métodos de estimación de costos, ya lo hemos visto, ¿no? Acá está las método por analogías, un método paramétrico a través de datos históricos, método de tres valores y métodos de ascendente o si no también llamado estimación de abajo hacia arriba. Componentes de un costo. Acá nos está presentando el CBS, ¿no? Que es el Cost Breakdown Structure, ¿no? O la estructura de descomposición del costo. Tenemos un precio, un costo, costos directos, utilidades. Estos costos directos se dividen en mano de obra, materiales, herramientas, también subcontratos, ¿no? Esta mano de obra, ¿cómo calculas a ver, acá sí tengo para poder... ¿dónde está esto? Acá está. Costo directo, ¿no? Mano de obra, materiales, herramientas y también tenemos los subcontratos, ¿no? Esta mano de obra, ¿no? Al momento de realizar un APU, tenemos esta jerarquía o esta estructura de descomposición de ese APU, ¿no? En mano de obra, que está con el MO, materiales, MAT, herramientas y equipos, ¿no? Esta mano de obra tiene un costo que está dado por la tabla salarial que se emite año tras año, ¿no? Desde junio del 2023 hay un costo el, hasta el próximo año, ¿no? Junio del 2024, que son a través de bonificaciones, sueldos, jornales. Entonces acá vamos a calcular la hora hombre, ¿no? ¿La hora hombre de quién? De los tres componentes que tiene todo presupuesto. El ayudante o el peón, el oficial y el operario, ¿no? Y de ellos salen el capataz, el operario especializado, el operario soldador y otros operarios más. Los materiales, los materiales los vamos a trabajar a través de las cotizaciones con empresas especializadas, ¿no? Con proveedores especializados. Los equipos también, ¿no? Las máquinas también, ¿no? Con precios, de repente si el proyecto es muy grande, de repente es más recomendable alquilar comprar el equipo, ¿no? Si el proyecto es muy pequeño, alquilarlo. Acá hay que tener en cuenta en las máquinas cuál es o cómo está incluido las horas mínimas de cada equipo en el costo unitario de cada máquina, en el costo horario de cada máquina. La depreciación y otros, ¿no? Un presupuesto detallado facilita el control, ¿no? Acá dice, ventajas de un presupuesto detallado. Al momento de hacer un presupuesto tenemos que imaginar cómo se va a construir ¿no? Cómo se va a realizar, ¿no? ¿Cuál es el planning o el planeamiento previo de este proyecto? Teniendo ese planeamiento, van a empezar a salir muchas preguntas y se va a empezar a generar toda la planificación o todo la planificación de costos, ¿no? Facilita el control, evita retrasos, sobrecostos, cambios, presupuestos insuficientes, retrabajos y reparaciones, ¿no? Desventajas, demora un poco, ¿no? Tiene su tiempo y oportunidad elaborar un presupuesto detallado, pero al final los beneficios son mayores a, a las desventajas, ¿no? Y todo se va al precio unitario, ¿no? Todo el presupuesto detallado, las partidas y todo ello están reflejados en el presupuesto unitario. Este es un presupuesto de obra, por ejemplo, ¿no? La estructura convencional, costo directo, costos indirectos,
A ver, si acá costos directos, costos indirectos, gastos generales. No es solamente poner un 10%, ¿no? Sino hay un disgregado de ese gasto general. ¿Cómo sale ese 10%? Normalmente está entre un 5 a 10% dependiendo del, del presupuesto de obra, normalmente, pero hay proyectos que son muy grandes y ya los gastos generales tienen que bajar un poco, ¿no? Hasta la utilidad, ¿no? La utilidad convencionalmente es 10%, pero ya cuando son proyectos grandes están en 4 a 5% del costo directo, ¿no? El IGB y el total del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el equipamiento, ¿no? Equipamiento médico, ¿no? Que está a un lado, no está incluido como especialidad en el costo directo. Bueno, las partidas, eso ya lo obtienen de los planos, del EDT, de la especificación, los análisis de precios unitarios, que es lo que vamos a ver. Acá no vamos a ver cómo metrar, ¿no? Ya tenemos que tener conocimiento previo para entrar a hacer costos y presupuestos, el tema del metrado, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso a la norma técnica de metrado, ¿no? También para poder estructurar bien nuestro presupuesto, ¿no? He visto presupuestos donde me ponen relleno compactado, le ponen en metros cuadrados o en metros lineales, solados en metros cúbicos. Entonces hay que tener un criterio técnico y este criterio técnico nos da esta norma de metrado, o sea, esta norma técnica de metrado, ¿no? Hay excepciones, sí, ¿no? Hay excepciones, sí, dependiendo mucho del presupuesto, pero normalmente se maneja, ¿no? Casi en la mayoría de proyectos se maneja con lo que está en el reglamento, en la norma técnica de metrado, ¿no? Vamos a dar mucho énfasis a este precio, cómo calcular este ACU, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa también? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es la cuadrilla? ¿Cuál es el aporte unitario de cada equipo o de cada recurso, ¿no? Por ejemplo, acá concreto para calzaduras, ¿no? Los costos directos son aquellos que quedan insumidos en la obra. Los costos directos de una obra está dado por la suma de costos parciales en la hoja de presupuesto. Los costos directos dependen mucho de la mano de obra. ¿Y esto de qué depende? Del rendimiento. A mayor rendimiento, menor es el costo. A menor rendimiento, mayor es el costo. O sea, están inversamente proporcional entre el costo y el rendimiento. El material no tiene rendimiento, es un aporte unitario. El equipo sí, ¿no? El equipo también tiene un rendimiento. Mayor rendimiento del equipo, menor es el costo. Herramientas es un porcentaje de la mano de obra. Veo que colocan a veces, ponen excavación masiva con equipo. Le ponen 6, 7% de herramientas, pero si en ese momento no vas a utilizar nada de herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas utilizarás para una excavación masiva? Nada. Lo normal es 3%. Y los subcontratos, ¿no? Hay partidas que se subcontratan, por ejemplo, los de HVAC, los de eh, partidas como, por ejemplo, ascensores, por ejemplo, partidas de ductos, de ventilación forzada, algunas partidas de TIC también están como subcontrato y eso también se va a evaluar al momento de hacer el presupuesto. ¿Con qué software vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el S10, ¿no? Hay que tener en cuenta que el S10 es un RP, no es solamente un software modular o un software independizado, ¿no? Sino que es un RP. Trabaja con muchos otros módulos para poder gestionar un proyecto, ¿no? No es el único software, ¿no? Hay muchos software para hacer gestión o para hacer gestión de proyectos o disculpen, para hacer gestión de costos o hacer presupuestos, ¿no? Está el Presto, está el S10, por ejemplo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el presupuesto, en el módulo de presupuestos, ¿no? Hay muchos otros módulos como podemos ver acá, pero nos vamos a enfocar directamente en el de presupuestos. Este de presupuestos nos va a servir como input, ¿no? Como input para poder hacer nuestros cronogramas, tanto en Project como en Primavera.
¿Y cuál es la mayor motivación de hacer presupuestos de obra? Justamente que el proyecto se pueda construir, se pueda eh, ser realidad, ¿no? Y pueda cumplir con la finalidad para la cual estaba concebida. Entonces, este es un proyecto en el cual estoy participando desde el inicio hasta el fin. Vamos a verlo como cuáles han sido las brechas, cuáles han sido las deficiencias en temas de costos y presupuestos y cómo se ha venido gestionando a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿no? Vamos a mostrar acá el S10. ¿Ya? Bueno, acá tengo el S10 original, ¿no? Acá está el S10 original para poder trabajar, una edición corporativa. Hay tres ediciones del S10 para los que quieran obtener el original, ¿no? Bueno, si queremos trabajar o sacar máximo provecho a un S10, lo recomendable es tener la versión original, ¿no? Hay tres versiones: profesional, empresarial y corporativa, ¿no? La corporativa es la cual tú trabajas a través de multiusuarios, ¿no? Trabajas en red. Entonces, si yo estoy trabajando acá mi S10, mi presupuesto, otra persona que tiene mi acceso a mi presupuesto puede ir trabajando a la par conmigo, cosa que no sucede en el software pirata, ¿no? Entonces, este es un S10 original, el cual vamos a poder trabajar o ver cuál es su funcionalidad. Bueno, tenemos acá, para darle un breve repaso, tenemos el presupuesto justamente de este último proyecto que les mostré, de esta edificación, ¿ya? Que eso está valorado en aproximadamente 27 millones de soles para un tiempo de 10 meses. Actualmente ese tiempo ya se acabó, estamos en ampliaciones de plazo y ya vamos por el mes 16 ya. Entonces, tenemos acá el presupuesto, ¿no? Vamos a poder revisar el presupuesto a detalle, ¿no? Cómo está concebido su SAPU, vamos a añadir recursos, vamos a poder elaborar de repente un presupuesto meta, conforme a lo que ya se ha venido trabajando a lo largo de este proyecto. Acá están los datos del proyecto, ¿no? Acá están los datos del proyecto. Tenemos los datos, este es el entorno del S10. Tenemos acá las pestañas, ¿no? En temas de presupuestos, datos generales, hoja del presupuesto, donde vamos a elaborar vamos a elaborar el presupuesto como tal, las partidas, los títulos. Estas partidas, cuando les hablaba de el EDT, es justamente esto, ¿no? Este disgregado que se va a dar de la especialidad hacia abajo, ¿no? Cómo se va a disgregar tu proyecto y cómo va a ser construido a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos la partida de mecánica, al cual vamos a agregar títulos. Vamos a agregar un título, por ejemplo, de un curado ¿no? Vamos a tener partidas, vamos a modificar partidas, vamos a agregar recursos. Por ejemplo, acá vamos a ponerle, no sé, un oficial mecánico, ¿no? Vamos a ponerle la hora, cuánto es esta incidencia, cómo se calcula este 0.16, ¿no? Si bien es cierto, vamos a utilizar el software, pero hay que saber qué representa este 0.16 para esta partida y cómo es calculado esto, cuál es la filosofía de este 0.16, ¿no? Acá el oficial, no sé, ya tiene un monto, le ponemos estos 20 soles, por ejemplo, cómo está, cuál es su estructura de costos de este costo unitario del oficial, ¿no? ¿Cuál es su jornal básico? ¿Cuál es su book? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son también sus aportes? ¿No? Con Afobicer, Salud, todo eso está metido en este costo unitario, ¿no? Por ejemplo, en algunos proyectos, el personal a veces está vestido o sin vestimenta, ¿no? Porque la vestimenta está en otra partida.
o a veces está vestido porque no hay una partida de vestimenta. Entonces, ¿cuál es lo más acorde, no? ¿Cuál sería lo más acorde? Eso también vamos a analizar. Entonces, tenemos las fórmulas polinómicas que nos van a servir para hacer los reajustes, ¿no? Hay que recordar que una fórmula polinómica es una representación matemática, ¿no? De cómo se va cambiando los costos a través del tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo hacer una buena fórmula polinómica y para eso nos vamos a guiar en nos vamos a guiar en esta normativa, en el DS 1179BC, ¿no? En el Decreto Supremo 1179BC, ¿no? Que nos dice cuál es la forma de cómo calcular una fórmula polinómica, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuántos monomios debe tener? La suma de sus monomios, cuántas fórmulas polinómicas por proyecto debe tener y cuáles son las consideraciones al momento de tener una fórmula polinómica. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el curso de especialización, ¿no? A través de toda nuestra hoja de presupuesto. Esta hoja de presupuesto es justamente donde vamos a incluir todas las partidas y vamos a incluir las cuentas de control. Esta es una cuenta de control, ¿ya? Esta es una cuenta de control, por ejemplo. Todas estas partidas son unas cuentas de control que nos van a dar eh, la data para llevar el control del proyecto a futuro. Entonces, esta es una cuenta de control. ¿Ya? Normal, por ejemplo, acá en acero corrugado, ¿no? Está el capataz, el operario y el oficial. Alambre de cosido número 16, acero corrugado, disco de corte, herramientas y transadora, ¿no? 250 kilos por día. Acá tiene un costo de 7.78 el kilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo acá 0.1? ¿En cuánto está, no? Y vamos a procesar acá el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a procesar el presupuesto. Entonces ahora mi acero ha cambiado, ¿no? 7.78 estaba en 7.7. ¿Ya? Entonces ha cambiado. También vamos a ver lo que son partidas propias, ¿no? Hay procesos especiales como se hace partidas propias. ¿Ya? Entonces, esa partida propia, ¿cómo afecta a nuestro presupuesto? También vamos a ver exportaciones de Excel al S10, ¿no? Para no estar poniendo todos los títulos, ¿no? No estar realizando esta maniobra. Adicionar título, vas a buscar tu título de estructuras, por ejemplo, entonces lo usas de alimentación y vas a ponerlo acá, ¿no? Vas a ponerlo aquí. Y vas a realizar tu itemizado, ¿no? ¿Dónde está tu ¿Dónde está esto de acá? Ahí, ahí, ahí. Entonces aquí vamos a poner, ¿no? Y vamos a realizar el itemizado. No se define. Ah, ok. Ya. Esto es eso. Entonces, vamos a realizar el itemizado, vamos a realizar el, este disgregado, ¿no? ¿Cómo poner estos títulos a través del Excel? La importación en Excel. ¿Ya? Tenemos las partidas de concreto, la adición de nuevas partidas. Por ejemplo, si yo copio esta partida y la paso hacia abajo y genero otro APU diferente, ¿cómo hago propio para que solamente cambie en esta partida y no en las demás? Entonces, vamos a realizar en el curso de especialización un análisis profundo a un presupuesto de obra, pero basado en una metodología. En este caso, en la metodología del PMBOK. Entonces, si tienen una pregunta, quedo atento a ellos.
Creo que no me escucharon. Ya, en los reportes sí, no hay problema, ¿no? Nos podemos hacer los reportes tanto de Excel, Word, PDF, lo que fuese. Y con respecto al S10 pirata, no hay ningún problema, ¿no? Lo recomendable es tener el S10 licenciado, pero si no lo tienen, no hay ningún problema. Igual la interfaz es la misma, todo, sino que, ¿cuál es la diferencia? Que trabajo el S10 original, trabajo con otros módulos, ¿no? Con otros módulos propios de mi trabajo, obviamente, ¿no? De acuerdo a lo que necesito, con gerencia de proyectos, con planeamiento, por ahí con valorizaciones. Entonces, es por eso que cuento con este S10 licenciado. Y además que también, como ahora ya todo es colaborativo, ¿no? Todo está ya más colaborativo entre usuarios. Acá puede ingresar un usuario que tenga un S10 licenciado y podemos trabajar en conjunto. Gracias, Gerson. Sí, mira, el curso de especialización tiene 6 módulos. Vamos a ver lo que es el curso como tal en base a una metodología. Esto sí quiero ser muy reiterativo. En este caso, la del PMBOK. ¿Cuál es la filosofía? La vamos a plasmar en un presupuesto de obra. Y si vamos a compartir la base de datos, eso ya se verá dentro del mismo curso. Eso no te podría dar un mayor alcance en este momento. Bueno, si no hay más preguntas, los invito a poder suscribirse al curso de especialización de S10 costos y presupuestos basados en la metodología del PMBOK para que puedan tener mayor conocimiento de esta metodología plasmándolos en los presupuestos de obras y poder así eh, tener presupuestos de obras mucho más aterrizados. ¿Ya? Conmigo será hasta la apertura del curso